Escuchen esto. Escuchen esto que encontré, que me mandó Mome hace unos días, porque estoy seguro que Mome está ayunando música secular. Entonces me dijo, encontré este artista y me gusta mucho este artista y le quiero dar un shout out a esta canción. Se llama Depre. Depre. Y quiero que la escuchen todos en este estudio. Hay 1100 personas en el estudio ahorita. Aprendido. International Flow. Oye, mano. Oye, se acabó la Depre. ¿Te gusta? Papi está bailando. Como que no quiere bailar, pero no puede evitar sacar el pecho. Así como... Aquí no hay pepa. Cuando yo tengo la seca, Cristo me echa la C. Hay Cristo, el alfa, la vida y la Z. Él me protege, no solo la careta, directo a la radio. Está chida, ¿verdad? Yo quiero colaborar contigo, bro. Kenny Rivers. Kenny Rivers. Esta es la invitación oficial de Un Corazón a colaborar contigo. Solamente Kenny Rivers puede rimar, no, puede decir la palabra Espíritu Santo y camarón en la misma frase. Solo Kenny Rivers. Yo sé, Kenny Rivers, que tú estás viendo esto. Porque alguien te etiquetó. Probablemente no nos ves. Te estoy buscando. No, si no, claro que nos ve, mi amor. Yo creo que no nos ve, pero nos va a ver. Claro que nos ve. 1, te estoy buscando. 2, mándame un DM. 3, rolón. Rolón. Ya se me fue la depre. Ok. Yo lo sé. Uciel, échame este intro a la de 3. 1, 2, 3. Bienvenidos a su podcast Está muy caliente. favorito en la historia del universo, Latido Podcast, el podcast más relevante, el podcast más importante, El podcast más intencional. el No te creas, podcast eso no. más divertido, más chistoso, el podcast en el cual te enteras de más cosas, el podcast donde más aprendes. ¿Qué más, mi amor? El podcast más inconstante, pero... ¿Por qué? Porque nos tomamos breaks como de un año, pero Nos tomamos hemos breaks vuelto. de 6 meses y creo que es saludable. Hemos vuelto. Es saludable tomar breaks. Tu podcast favorito, Latido Podcast. Estamos muy felices, los extrañábamos. Bueno, no están aquí, pero sentimos su amor desde las cámaras. Extrañamos mucho estar aquí porque estas conversaciones son muy terapéuticas, Sí. y refrescantes, así que, mi amor, te extrañé. Yo también te extrañé en este contexto. En este contexto. No te había visto en 6 meses, nada así. Bien. Vivimos en casas separadas. Es que todo esto es como un... Es un show. Es apariencias ministeriales. El Truman Show. Si tú creías que los pastores vivían en la misma casa, no. O sea, si lo hiciéramos, ¿cuándo oraríamos? O sea, si vivíamos en la misma, ¿cuándo leeríamos la Biblia? Es que ¿Cuándo nos prepararíamos ayunamos mensajes? el uno al otro a veces. Y para que cuando nos vemos es como... No se crean. Todo Papi eso es acaba broma. de decir, Todo a es eso broma. se le llama santidad. Válgame Dios. A eso se refería el apóstol Es Pablo. bromi. Es broma. Para los que no conocen este podcast, está compuesto por 80% bromas, 20% contenido que te va a cambiar la vida. Así que tú decides con qué quedarte. Y el podcast del día de hoy es traído hacia todos ustedes gracias a nuestro patrocinador de este episodio, Nueva Biblia de las Américas. Nos mandaron un montón de Biblias. Sí, como bastantes. Biblias de estudio, Biblias para tomar notas, Biblias para predicar. Yo en lo personal, mi Biblia favorita es una de piel azul que me mandaron. Además, el mes pasado estuvimos regalando una Biblia, 2 Biblias regalamos. Y si quieres que sigamos colaborando con los chicos de la Nueva Biblia de las Américas,
corre a su perfil de Instagram, síguelos y pídeles que le regalen más Biblias a Latido Podcast para nosotros poder regalarte Biblias a ti. ¿A Sí, poco no? he disfrutado mucho mi nueva Biblia. Yo me quedé con una de piel café, que es de estudio. Está bien grande, así gruesa. Y la verdad es que es súper, súper práctico y, ¿cómo se dice la palabra que quiero? No sé. ¿Qué quieres decir? Helpful. Ayudadora. ¿Ayudador? No te quedas, no sé. Bueno, Mi Biblia me ayuda. ha sido muy útil. Es útil. Útil es la palabra que quería, perdónenme. Gracias, papi. Estás cumpliendo muy bien tu labor de productor. Gracias por eso. Ha sido muy útil al momento de leer la Biblia porque hay palabras o hay frases que en momentos no entiendes en realidad, no entiendes la profundidad. Estás leyendo tu Biblia y de repente te sale tetelestai, ¿no? Y dices, No, y más que palabras. ¿qué quiso decir con Claro, eso? claro. ¿No? Sí. Y Consumado ahí te es. dice. No, pero consumado aún, versículos que crees que sabes al momento de entender el contexto o qué significaban ciertas palabras en ese tiempo, es sumamente útil para entender más la Biblia y para en realidad que profundice más en tu corazón. Entonces, te recomendamos mucho estas Biblias y bueno, yo especialmente recomiendo las de estudio. Muy bien. Son muy útiles, me ha ayudado mucho en mi tiempo con Dios y además están bien bonitas. La verdad, están muy bien hechas, son así, las disfrutas leer así, están pesadas y... Puedes usarlas como un arma también, literalmente física. O sea, no. puede ser una espada espiritual, pero también puede ser un machete. Un arma física que usas. Bueno, no. En caso de peligro. Sí, ¿no? supongo que sí. Doble uso. Okay. ¿O no lo harías? ¿No? Es una pregunta genuina. ¿No lo harías? Sí, creo que cual sea que sea el atacador, huiría si le avienta una Biblia de esas. ¿Qué pasaría si, vamos a suponer, un ladrón llega a robarte tu casa y no tienes ningún tipo de arma y sacas una Biblia y luego se la avientas? O sea, sería una falta de respeto, pero creo que... ¿Por qué? Eso es algo que yo nunca he entendido. ¿Por qué la gente dice que ese tipo de cosas son faltas de respeto? Porque es una falta de respeto, o sea... O cuando un pastor está leyendo su Biblia... Es mal educado. Que está leyendo su Biblia en la plataforma y luego la pone en el piso y llega alguien corriendo y la levanta y la Biblia no puede estar en el piso. O sea, es una manera de representar... honra es claro. no dejando las cosas en el piso, no aventándolas. Pero o sea, si Mila avienta la comida, es una falta de respeto. Pero tú crees que si tu vida depende de tener un arma. El día que estemos en esa posición, que espero que nunca llegue, yo creo que Dios no se enojaría. Dios no se va a enojar. Pero si no es así, pues no avientes tu Biblia. Como no aventarías algo preciado. Porque es una falta de respeto hacia lo que es. Yo no creo que Dios se enojaría y hasta creo que Dios usaría ese momento. Ya, está siendo muy irreverente. Para lanzarla con más fuerza. Empezaste muy irreverente. Y atinarle. No. Pero hablando de leer Biblias y aventarlas, el tema del día de hoy es un muy, muy buen tema porque creo que es algo con lo cual todos nosotros nos podemos relacionar. Obviamente puede que tú estés viendo este podcast en diciembre del año 2030 o puede que lo estés viendo en agosto del 2023 sí, es que o en enero del 2024, pero ahorita en el presente, mientras estamos platicando aquí, estamos en enero del 2023 y el tema del cual quiero hablar el día de hoy con mi hermosa esposa es el estancamiento espiritual. Venciendo el estancamiento espiritual. Es algo con lo cual tanto papi como Sam están muy familiarizados. El tema del estancamiento espiritual es como su constante estado espiritual y tomen nota, chicos, porque este episodio lo estamos haciendo principalmente llegó Nati, también para ella es este episodio del estancamiento espiritual. Pero grosero, yo quiero empezar preguntándote, mi amor, si alguna vez has enfrentado un largo periodo de estancamiento espiritual, de esos momentos en los cuales sientes que estás orando, estás buscando más de Dios, tus oraciones topan con pared o aún peor, ¿no? Un periodo de no sentir la presencia de Dios, no escuchar la voz de Dios. ¿Te has enfrentado a momentos así? Me gustaría decir que no tanto, pero la verdad es que yo he enfrentado largos periodos de estancamiento, desierto, como a veces le llamamos espiritual. En ocasiones creo que ha sido
ha sido simplemente eso, un estancamiento, y ahorita hablaremos específicamente de como algunas maneras y prácticas que podemos hacer para intentar salir de ahí. Pero creo que también mi relación con Dios ha ido evolucionando y ha ido cambiando un poco con el tiempo, y lo que en un momento quizás de adolescente o en mi primer amor, que al principio quizás mi relación con Dios me di cuenta que era muy, muy emocionalista, muy emocional, más bien, muy emocional, y muy basado en como que si lo siento o no lo siento. Creo que al madurar empieza a cambiar y evolucionar un poco tu relación con Dios, y empiezan a ser las convicciones que te llevan a mantenerte, ¿no? Pero sí recuerdo un periodo en específico donde fue muy, muy, muy desértico, muy, muy estancado toda mi relación con Dios, y extrañamente fue cuando estaba en la escuela bíblica. Me fui a estudiar, bueno, hice como año y medio en línea, y luego me fui a estudiar un semestre a un instituto bíblico. Nada en contra del instituto bíblico, eran cosas yo sí personales. Iba a decir, no lo hagan. No. Yo no lo hice y nunca me he estancado. Entonces. Pero bien, ¿qué quieres hacer? No, pero bien, él me ¿qué ha quieres dicho, estancarte? es broma, porque no, estudia la Biblia, por el amor de Dios, estudia la Biblia, nunca va a venir nada mal de ahí, pero... Es broma. No, yo sé. ¿Cómo estudias la Biblia? Bueno, sí. Con la Biblia de las Américas. Ajá. Qué buen comercial. Sí, espero que se haya ¿Y tú escuchado cómo hasta estudias acá. la Biblia? Con la Nueva Biblia de las Américas. Estaba diciendo que sí, uno de los estancamientos más grandes, yo le llamé, ya después la categoricé como crisis de fe, porque fue más allá de un estancamiento. Creo que fue tan seco y tan, no sé, profundo, que llegó a una crisis de fe, que me estaba sacudiendo el piso, ¿no? Que me hacía dudar de todo lo que había llegado a construir como convicciones. Pero fue durante mi tiempo en la escuela bíblica, y creo que algo que a veces hacemos, no necesariamente en las escuelas bíblicas, pero muchos que asistimos o que estamos estudiando la Biblia, es que intentamos resolver o entender a Dios a través de la escuela, o a través de libros, o a través de lo que sea. Estamos intentando entender a Dios, y creo que eso nunca va a pasar, porque somos un microorganismo a comparación de Dios, y nuestro cerebro y nuestra capacidad cerebral, que es lo mismo, no tiene la capacidad para llegar a entender a Dios, y por eso entra la fe. Pero creo que en ese momento yo estaba intentando genuinamente descifrar a Del y resolver ciertas dudas que tenía en mi mente, y entonces empiezo a estudiar y recibir estas clases de doctrina básica, del carácter de Dios, y aunque eran buenas, yo me estaba yendo por todo lo cuestionaba, y llegaba a un nivel de cuestionamiento no saludable, que me llevó a un lugar de mayor desesperación y a un lugar de mayor estancamiento, porque decía, ahora tengo todos estos datos que comprueban la existencia de Dios a lo largo de la historia, y tengo todos estos datos bíblicos acerca de no sé, de quién es Dios, pero no lo estaba poniendo en práctica tampoco, solo estaba estudiando y no estaba como desarrollándolo, y creo que yo lo estaba estudiando desde un punto de vista muy muy humano, intentando resolver mis dudas con mi lógica humana, y creo que me llevó a un mayor tiempo de estancamiento. Y no es como que lo sometía todo a oración como debía, quizás. Me faltaron buenas prácticas para acompañar mi estudio, para acompañar todo lo que estaba, la información que estaba recibiendo, para poder filtrarlo a la luz del Espíritu Santo y de cómo eso aplica en mi vida. De nuevo, fue muy buena la información que recibí, pero creo que la postura de mi corazón y mis hábitos no estaban alineados y no estaban ayudándome a que esa información se pusiera en práctica de la mejor manera. Pero ese fue un tiempo súper difícil para mí. Cuestioné todo, genuinamente cuestionaba si Dios existía, cuestionaba si las decisiones que yo había tomado habían sido las correctas. Empecé a dudar de todo y me acuerdo que toqué fondo. Y no fue hasta un momento de adoración que tuve donde recordaba la cruz, y como que a través de la cruz y el sacrificio de Jesús fue como que sentí que empecé a volver a respirar poquito a poquito, y fue gradual, y a poner en práctica como ciertas cosas que me ayudó a salir de ahí, pero
Pero sí, me acuerdo mucho de esa etapa. Pero la verdad es que a cada ratito hay momentos donde me siento distanciada y más por mi temporada ahorita, que batallo con la disciplina, batallo para como en realidad, pues sí, ser... ¿Y alguna vez has pensado como dejar la iglesia o dejar la fe? Sí, en ese tiempo sí estaba pensando en ¿De dejar. qué era lo que más te cansaba de la iglesia? Que sentía que había muchas prácticas vacías. ¿Cómo qué? Bueno, nos tocó, yo me expuse a la iglesia desde muy joven y no solo a mi iglesia, pero a muchas iglesias. Viajé desde muy pequeña a cantar y creo que nomás el ver más de lo mismo en todos lados y las mismas fallas humanas y las mismas... Creo que mi pregunta al final del día que me hacía dudar de si valía la pena la iglesia o no era qué diferencia estamos haciendo en realidad. Ya. O sea, porque ver muy duro con ver eso. que no estábamos mejorando como seres humanos, ver las mismas faltas en la malinterpretación bíblica aún, como el decir es que la Biblia es esto y luego en las acciones se ve completamente diferente. No sé, también el no sentir a Dios en momentos era como, pues, pero ¿por qué no te puedo sentir? ¿Por qué no puedes visitarme y desvanecer mis dudas de una vez por todas, ¿no? Pero luego recuerdo veces en las que Dios sí me ha hablado, pero con el tiempo se me olvida. Yeah. Entonces eso no sería la respuesta, pero creo que en ese tiempo sí dudaba de dejar la iglesia, de dejar de cantar, o sea, quizás no como que abandonar a Dios, pero sí decir como que, bueno, voy a dejar de fingir que todo está bien y de seguir sirviendo a la máxima potencia y de aparentar que soy la cristiana más sólida y voy a irme en una aventura como a descubrirme. A mochilear. Algo así, mochilear a nivel como iglesia. Pero gracias a Dios. ¡Qué horror! Sí, gracias a Dios. Lo único peor que mochilear es mochilear iglesias, ¿no? O sea, no era que quería mínimo buscar. En lo otro te diviertes un No era poquito. que quería buscar más iglesias. Es que creo que yo siempre crecí en la iglesia y me preguntaba qué sería de mi vida si no hubiera sido así. O sea, ¿qué estaría haciendo? Si no estuviera sirviendo, si no estuviera trabajando en la iglesia, porque trabajaba en la iglesia en ese tiempo también. Como que ¿qué hubiera sido mi vida? Nunca me lo pregunté. Y creo que tuve que tocar fondo para darme cuenta que podía hacer lo que quisiera, pero yo quería estar en la iglesia. Totalmente. Creo que no hay nada más horrible que servir o trabajar en una iglesia mientras estás atravesando una crisis espiritual, ¿no? O sea, yo creo que después de una pandemia y mientras más platico con amigos y mientras más inclusive con nuestro propio staff tenemos conversaciones, etcétera, etcétera, nos damos cuenta de que absolutamente todos pasamos por estancamientos o desiertos espirituales y lo difícil de todo esto es que la demanda no se acaba. O sea, tú puedes estar en un desierto espiritual y la demanda o la exigencia de la iglesia o del modelo cristiano que tenemos en Occidente no termina. O sea, tú puedes estar dudando si Dios existe, pero es que mañana hay desayuno de mujeres y tenemos que hacer los centros de mesa. Y tienes que dirigir la oración y convencer, no convencer, suena muy fea esa palabra, pero como guiar a otras personas y de cierta manera, así humanamente, como convencerlos de algo que tú mismo estás dudando. Totalmente. Y se convierte el cristianismo en un producto que estamos vendiendo, ¿sabes? Cuando en realidad el mensaje que nosotros tenemos, el mensaje del evangelio, el mensaje de Jesucristo, si por falta de mejores términos o analogías, si lo viéramos como un producto, es un producto que se vende solo. O sea, es un producto tan relevante, es un mensaje tan importante, tan necesario para toda la gente, que no necesitamos convencerlos. Necesitamos, sí, exponerlos a la realidad de este mensaje, instruirlos en lo que la palabra dice acerca de este mensaje, pero el hecho de convencer a las personas no se puede. En momentos en los cuales tú estás pasando crisis es de las peores cosas que te pueden suceder y creo que son esos momentos los que terminan ahuyentando a las personas de por vida. Son momentos como esos en los cuales estás viviendo una crisis de fe o una duda, un estancamiento, pero las exigencias de la iglesia no bajan, que terminan hiriendo a gente e hiriéndolos de muerte dentro de su fe. Y yo creo que lo peor que podemos hacer en esos instantes es lo que tú decías ahorita, intentar descifrar o decodificar a Dios. O sea, muchas veces no lo vamos a entender. Me encanta la escena final de Hombres de Negro. No sé si se acuerdan de esa escena, pero se acaba la película y hacen un zoom out de la ciudad donde están y luego es el mundo y luego es el universo y luego es la galaxia y luego es
y termina siendo una canica que un alien como que está jugando canicas con otras y al final se las gana y las mete en un saquito y se las lleva. Así de pequeños somos. Sí. Y yo me rehúso a pensar que estamos en una simulación, ¿no? O sea, así como Elon Musk lo maneja y que se ha vuelto tan popular esta manera de pensar últimamente, de que bueno, ni para qué intento acercarme o aproximarme a un Dios en medio de mi crisis de fe, porque de todos modos estamos en una simulación. ¿Pero qué significa estar en una simulación? No tener ningún tipo de como libertad de decidir, ni de avanzar, ni de acercarnos, ni de alejarnos, porque Libre todo albedrío. ya está predecidido, prediseñado por nosotros, bueno, más bien para nosotros, por una inteligencia más grande, pero que al final del día no nos deja ser partícipes de la historia. Entonces solo estamos como que siguiendo un libreto, siguiendo un guión que ya fue escrito. Que hay algunos que creo que no vamos a entrar en este tema porque creo que no se resolvería. Claro. No somos teólogos con maestrías como para estar hablando de esto, pero Y aún creo los que a un teólogos con maestrías no saben ni cómo yo responder sé, esto. yo sé, porque creo que es algo que está fuera de nuestra capacidad. Dios no nos dio la capacidad para resolver este tipo de Total. cosas con nuestra lógica humana, pero creo que hay un punto de vista cristiano aún de decir, sí, bueno, la soberanía divina, ¿no? Sí. Pero sí, eso creo que es algo que no nos corresponde resolver, entender, descifrar. Totalmente. Y creo que es parte de esta dualidad y esta tensión en la que vivimos, que de cierta manera es hermosa porque Dios nos está enseñando estas dos como posibilidades, pero que creo que de cierta manera, bueno, coexisten, y en una nos permite, en la soberanía de Dios, nos permite confiar y descansar como nada en este mundo nos puede ofrecer, ningún tipo de descanso. El decir es que Dios tiene todo bajo control y todo escrito y todo diseñado perfectamente de acuerdo a su plan. Y la parte del libre albedrío nos permite luchar y esforzarnos bueno, en un sentido, ¿no? Esforzarnos en rendir a quienes somos y nuestras cargas y lo que hacemos ante Dios para poder seguir avanzando en el proceso de santificación y poder seguir consiguiendo estos diferentes tipos de, no sé, bendiciones, etcétera, a lo largo de nuestra vida. Pero sí están estas dos como fuerzas o puntos de vista enormes que creo que no es nuestro lugar entender o no es nuestro lugar descifrar y decir, es que esta es la manera. En la Biblia se ven las dos, la verdad, se ven un poco de estas dos posturas y creo que nos toca decir, bueno, Dios, aunque no entiendo, yo abrazo tu verdad Y lo que por yo me encima de la pregunto- mía. Lo que yo me pregunto es si existe en la práctica de Jesús alguna herramienta para vencer el estancamiento espiritual o vencer la ausencia de comunicación con Dios. Y esa era la pregunta que me hacía al comenzar este año, porque como saben, estamos plantando una iglesia, vamos a cumplir 2 años con nuestra iglesia, tenemos el movimiento de un corazón, que vamos a sacar nuevo disco este año, tenemos un montón de responsabilidades que vienen con privilegios, pero que también vienen con demandas. Y yo decía, Dios, esta es la demanda que existe en torno a lo que hacemos. Necesito una herramienta para salirme de cualquier tipo de estancamiento que estoy enfrentando y poder tener una constante comunicación contigo. Y la práctica que encontré fue el ayuno. Y se me hizo muy interesante porque ayuno es una práctica con la cual la mayoría de los cristianos estamos familiarizados. Hemos escuchado acerca del ayuno, hemos leído acerca del ayuno, inclusive hemos practicado el ayuno. En la mayoría de las iglesias carismáticas, por ejemplo, se tiene un ayuno en enero, ¿no? Para empezar bien el año, 21 días de ayuno y oración, con la esperanza de que esto se convierta en una práctica, en un hábito constante en tu vida. Sí. Hay otras iglesias de otro corte en las cuales el tema del ayuno no se practica de manera corporal, o sea, de que toda la iglesia lo hace, sino que cada quien como individuo toma la decisión de ayunar, cuándo ayunar, de qué manera hacerlo. Pero te digo de qué me di cuenta, mi amor, que yo no sabía qué era el ayuno. O sea, como que la cultura de iglesia me predicó, esto es el ayuno, simple y sencillamente lo acepté.
Sí. lo viví y hasta ahorita a mis 30 años de edad Sí. empecé a sumergirme en lo que es el ayuno Sí. y los beneficios que produce en la vida espiritual. Sí, porque creo que mucho de lo que hacemos ahora como iglesia occidental son versiones, no todo, por favor, pero muchas prácticas que tenemos son versiones diluidas de lo que en realidad... Claro. Aún con muy buenas intenciones. Claro, ¿no? claro. O sea, no estoy diciendo que todo ha sido por maldad o corrupción o por alguien que no quiso hacerle caso a la Biblia y hizo lo que quiso. No, creo que con el tiempo las cosas se empiezan a diluir como cualquier sustancia, medicamento, o sea, y muchas veces acabamos consumiendo contenido. Y soy la primera y creo que nosotros hasta hemos quizás dado contenido diluido Claro, sin total. saberlo. Creo que nadie está exento de esto, pero acabamos consumiendo únicamente contenido diluido de las verdaderas verdades y prácticas que vemos en la Biblia. Y por eso creo que es tan importante que sumado a así los podcasts que escuchas o a no sé, las prédicas que te avientas o el libro que estás leyendo, que siempre estés leyendo la Biblia y no solo leyendo por leer, pero en realidad profundizando y estudiando qué es lo que significaba y por eso Biblias de estudio o tomos o diferentes tipos de estudios son buenísimos y creo que nos ha revolucionado la vida, que hace unos años para acá empezamos a estudiar. Empezaste tú y a mí me lo contagiaste en realidad a profundizar en la lectura bíblica y eso nos ha ayudado a entender muchos conceptos que por el paso de los años, por hacer las cosas digeribles. Eso es una buena intención, como, es que voy a intentar explicar a Jesús o explicar el ayuno o explicar ciertas cosas de la vida cristiana de una manera digerible, que está bien, pero luego dejamos de profundizar. Total. Se queda ahí y esa es nuestra única versión y este es lo único que estamos consumiendo y creo que es muy peligroso. Yo quería preguntarte antes de entrar ya como que la explicación y las prácticas y los tips o consejos que podemos llegar a tener. ¿Por qué llega el estancamiento? ¿Qué crees que pueden ser razones? Y si tú has vivido algún tiempo así específico que quizás nos ayude a pintar un cuadro un poquito más completo. Yo creo que hay mil maneras de ver el estancamiento y el estancamiento muchas veces solamente pasa porque es parte de la experiencia humana. Todo ser humano necesita atravesar tiempos de estancamiento para depurarse y para vaciarse de un montón de cosas. Entonces yo creo que muchas veces el estancamiento no es la consecuencia de una mala decisión. El estancamiento yo creo que en muchas instancias no siempre, no es un pero castigo a veces. a veces sí, pero no siempre. No es el castigo que Dios trae a la gente que no le echó ganas. Órale, ahí te va el estancamiento. Muchas veces sí, pero muchas veces es circunstancial. O sea, la vida es tan complicada, cada cabeza es un mundo. Atravesamos pérdida, atravesamos desánimo. La iglesia es este organismo vivo que a veces le atina y a veces no le atina. La mayor parte del tiempo no le atina, entonces no le atinamos. No le atinamos, nos equivocamos y eso nos lleva a un estancamiento y muchas veces sí el estancamiento se produce por decisiones que tomamos todos los días. Claro. Tú y yo somos forjados a imagen de las verdades que adoptamos escritas en la palabra o somos deformados a las mentiras del enemigo que nos creemos todos los días. Las pequeñas mentiras. Y esas mentiras no se ven como muchas veces pensamos que se ven. O sea, el diablo no es este ser rojo con cuernitos y con patas de cabra que está así como listo a que te equivoques o espiándote desde el closet para asustarte, mandarte un espíritu, una niña que se te aparezca en el baño en la noche. O sea, todo eso es las películas de terror intentando distorsionar lo que el diablo en realidad es para que tú vivas distraído. ¿Sabes cómo se ve el diablo? Como las ideas constantes en tu cerebro que no vienen de parte de Dios. Sí. Así, a ese diablo le tienes que tener miedo. Sí. O sea, la niña que prende y apaga las luces, ¿qué te va a hacer? O sea, ¡ay, caray! Se apagó la luz. No. El diablo, y lo que en verdad le debes de tener miedo es los patrones de pensamiento apartados de la palabra de Dios que comienzan como pequeñas decisiones que decides tomar y que decides creer. Y de ahí viene el estancamiento. De ahí proviene el estancamiento
por el cual al cual nosotros caemos por voluntad propia. Y es que es tan fácil vivir distraído. Sí. Creo que es mucho más difícil vivir enfocado a que simplemente dejarte llevar. Y creo que este mundo está diseñado para distraerte. Y creo que el diablo se ha aprovechado de eso, ¿no? O sea, no estoy satanizando las redes sociales, sanitizando. No estoy santinizando. Sanitizando ya. Santinizando. Después de la pandemia, el satanizar y sanitizar como que de repente se me cruza. Oye, se me lengua la traba. El otro día yo vi un video de... había como una taquería. Ajá. Y había un gel, ¿no? Ay, no, ya sé qué vas a decir. Y luego había un letrero arriba que decía gel satanizante. Y lo loco es que la gente se echaba el gel satanizante y empezaba a convulsionarse, se le empezaban a salir demonios. Fue muy raro. Vomitaban los tacos. Sí, fue muy, muy raro. Tengan cuidado con lo que escriben. También hubo quien en lugar de escribirle una carta a Santa Claus, esta Navidad le escribió en lugar de Santa, le escribió a Satán. Y luego imagínate... Oh, wow. Oh, wow. Pobres niños, ¿no? No. Querido Satán, quiero... una bicicleta. Le mandan una bicicleta toda mal. Con defectos. Les pide una bicicleta y le llega una bici sin frenos. Oh, no. Chocan. Bueno, iba a decir que no era por satanizar las redes sociales, pero creo que qué mejor aparato para distraerte. Para vivir distraído, ¿no? Pero aún si tú eres medio hippie y tú no usas redes sociales o lo que sea, es tan fácil vivir distraído. Y estas herramientas que especialmente vamos a hablar un poquito acerca del ayuno, yo no me he dado cuenta. Yo también, la verdad, es que hasta hace hoy en día que entiendo el valor y la utilidad de la herramienta del ayuno para vivir enfocado. Yeah. Yo pensaba que el ayuno era, ahorita vas a explicar qué sí es, pero yo pensaba que el ayuno era una herramienta, porque es una herramienta, no es, o sea, no es santa la herramienta, por eso a lo que te lleva, ¿no? Pero yo pensaba que era una herramienta para como morir a tu carne, y sí lo es, pero pensaba que era como que una manera de sacrificar gustos para Dios, ¿no? Que era una forma de adoración. Que creo que sí lo puede ser, pero estudiando un poquito más a fondo, es una herramienta sumamente práctica para enfocarte y para quitar todas las distracciones, porque sí creo que hoy en día es sumamente difícil, y más con nuestra atención dispersa que yo tengo, que se me olvida todo después de 5 segundos de haberlo dicho. Es muy, muy difícil vivir de una manera intencional y vivir en el presente, en realidad estar consciente de lo que Dios está haciendo. Sí. Y no nos detenemos a pensar quién soy, qué estoy haciendo, qué es lo que Dios me ha llamado a hacer. Hace poquito fui a una sesión de terapia. No digo que estoy en terapia porque no he ido mucho. Porque fuiste a una. Fui a una. Pero me hacía unas preguntas que yo no sabía contestar. No porque eran difíciles de contestar, pero porque no me había detenido a pensar. Y esto son cosas de mi propia vida, pero a veces vivimos tan desconectados en nuestros propios pensamientos y nuestras propias emociones, solo dejamos que nos lleguen. Oye, pues me siento así, pues pensé en esto en lugar de pensar en qué piensas y... Sí, literal, suena tan redundante pensar en qué piensas. O sea, alguien podría escucharte decir eso y decir... como que se le fue la onda, ¿no? Pero lo estábamos platicando un día en la casa, después de haber pasado por un proceso extenuante a nivel emocional, que creo que gracias a Dios estamos mucho mejor el día de hoy. Pero tú me decías, es que no estoy en contacto conmigo misma. O sea, no estoy en contacto con mis emociones. No sé ni lo que quiero, ni lo que no quiero, ni cómo me siento, ni lo que me hace sentir mal. Al momento de tomar decisiones, esto es una manera, es un pequeño tip por si tú te identificas y dices que yo también como que no estoy en contacto conmigo mismo. Una manera de identificarlo es que cuando te preguntan y eres muy indeciso, es porque en realidad no sabes qué quieres hacer, o sea, no sabes qué decisión tomar, o en realidad no sabes qué quieres. Y creo que cuando no sabemos qué queremos es porque muchas veces no estamos en contacto con nuestras propias emociones, decisiones, pensamientos. Y me lleva a lo más importante, no estamos en contacto con Dios. Porque ¿cómo te vas a descifrar a ti mismo si no estás en comunicación con aquel que te creó y aquel que sabe qué es lo que necesitas? Porque a veces tú no vas a saber, pero Dios puede traerte esa paz y esa dirección. Y como un pequeño ejemplo, punto de parte de esto, pero de cómo el estancamiento no siempre viene por un castigo, no siempre viene por una duda que creció en tu cabeza y te llevó a eso, pero vemos en la Biblia al pueblo de Israel, muchas veces
vemos la similitud del estancamiento y el desierto, ¿no? Son como un Paralelos. Un paralelo, una analogía, llámale tú lo que quieras, pero vemos al pueblo de Israel durando mucho tiempo en el desierto por malas decisiones, por pequeñas malas decisiones que los tuvieron ahí estancados, pero también vemos que Jesús fue enviado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo y para probarse antes de su ministerio. Entonces, sea la razón por la cual estés estancado, que quizás por eso le diste clic a este video, o quizás solo porque escuchas todos los episodios, pues esto te va a servir, porque creo que todos hemos estado ahí en algún momento. Y es muy interesante porque creo que cuando no estamos en contacto con nosotros mismos y, como dijiste, por consecuencia con Dios, la vida se nos empieza a nublar y a complicar. Y cuando la vida se nos complica, buscamos echarle la culpa a alguien. Sí, no sabemos tomar decisiones. Exacto, entonces cuando eres indeciso, no tomas las decisiones que quieres, y cuando no tomas las decisiones que quieres, te estancas. Cuando te estancas, te frustras, y cuando te frustras, buscas culpables. Y lo interesante de todo esto, y más con la generación con la cual estamos, ¿no? Entre los millennials y la generación Z, es que yo sigo sin conocer a un millennial o a un Z que le guste asumir responsabilidad por su falta de decisión. Creo que no hay humanos que nos guste. Nos encanta culpar a alguien más y vivimos nuestra vida culpando a alguien más por nuestro estancamiento. Es que mis líderes, es que mis pastores, es que los papás que me tocó. Adán y Eva. No podemos vivir nuestra vida culpando a los demás por diferentes situaciones que nosotros debemos de asumir una entera responsabilidad, ¿no? Y yo creo que ahorita me encantó que mencionaste a Adán y Eva, porque el problema de la humanidad viene desde su origen. Entonces comenzamos fallándole a Dios, intentando redefinir lo que está bien y lo que está mal. Entonces Adán y Eva están en este huerto, en este jardín, y viene la serpiente, que es muy inteligente, y distorsiona una verdad y la convierte en una mentira. Les dice, ¿es cierto que Dios les dijo que no pueden comer? De ahí vamos a entrar al tema del ayuno. ¿Es cierto que Dios les dijo que no pueden comer? Y hace una pausa, ¿no? De ese árbol. O sea, primero empieza como a manipular tus emociones y tus sentimientos, planteándote una pregunta incompleta y distorsionando una verdad, ¿no? Sí. De ese fruto que está allá, de ese árbol que está allá. Entonces, a cuestionar de una manera incorrecta totalmente, algo que Dios ya dijo. Totalmente. Entonces el pecado de Adán y Eva, contrario al pensamiento popular, no fue comerse una manzana. O sea, ni siquiera sabemos si era una manzana. Es fácil crearnos la imagen mental de que es una manzana, pero el pecado de Adán y Eva no fue necesariamente comer el fruto. El pecado de Adán y Eva fue redefinir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ese es el pecado original de la humanidad. Hay un teólogo que dice que pecar es dudar de que los planes que Dios tiene para ti llevan a plenitud y felicidad. Eso es pecar. Pecar es dudar que los planes que Dios tiene para nosotros nos van a llevar a un máximo nivel de plenitud y felicidad. Y es por eso que empezamos a tomar malas decisiones. Sí. Empezamos a tomar un saludo a Uciel. Empezamos a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque intentamos redefinir lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Satisfacieron su carne en lugar de ser guiados por el Espíritu. Entonces, esto me lleva a lo siguiente. ¿Qué no es el ayuno? El ayuno no es una dieta. Ahí ya les rompí el sueño a muchos este año, ¿no? Sí. El ayuno no es una dieta. El ayuno de Daniel no es un ayuno. La dieta de Daniel es una dieta. Y si tú lees todo el primer capítulo del libro de Daniel, ¿qué vas a encontrar? 0 veces la palabra ayuno. Vas a encontrar esta dieta que es muy buena, es una dieta restrictiva. Es una abstinencia. Es una dieta que te lleva a abstenerte de ciertas cosas para mantener tus convicciones intactas. Es una dieta a través de la cual Daniel no se contaminó, no fue absorbido por Babilonia. Es una buena dieta, pero el ayuno no es dieta. O sea, ¿absorbido existe? Sí. ¿Y ves? No, sí absuelto. existe. No, esa es otra cosa. No, ya sé. Entonces, no es una dieta. Muchos de nosotros queremos... muchos de nosotros queremos decir, este año mi ayuno va a consistir en hacer la keto.
amigo, muy padre que hagas la keto, eso no es ayuno. Que es similar al ayuno de Daniel. Este año mi ayuno va a ser Netflix. No, tampoco el ayuno, así como no es una dieta, el ayuno no es una lista de abstinencias que practicamos, ¿no? Entonces, yo toda mi vida viví haciendo ayunos de Netflix Sí, así y de vivíamos. Instagram. Y yo decía, pues voy a ayunar Instagram sociales. y el tiempo que utilice para Instagram voy a utilizarlo para leer mi Biblia. Llevo años haciendo eso. ¿Sabes cómo me ha funcionado? Pésimo. Porque si no es Instagram, es TikTok. Y si no es TikTok, es Facebook. Y si no es Facebook, es WhatsApp. Y si no es WhatsApp, es iMessage. Y lo mismo con Netflix. Y si ayunas todas tus redes sociales, es muy fácil ocuparte en otra cosa. No tiene nada de malo esto. De nuevo, promovemos ese tipo de las abstinencias. O sea, es un tecnicismo, pero creo que es muy, muy importante. No, sí es un tecnicismo, pero hay una razón pues muy, muy viable y que creo que tiene mucho peso el respetar el ayuno como se dice en la Biblia o lo que en realidad se debería de ser para que te produzca los resultados que el ayuno promete, por así decir. Entonces había quien también decía, este año voy a ayunar Xbox. Mi amigo, ayunar Xbox no se llama ayunar, se llama madurar. Y te celebramos por hacer eso, pero... ¿Por qué dijiste Xbox y no PlayStation? Porque yo tengo Play y ese no lo ayuno jamás. Casualidad. No, pero me pasa a mí también. Ayunar PlayStation también es madurar, ayunar FIFA. Sí, hay tantas distracciones en nuestra vida que nos limitan de estar constantemente conectados con Dios. Con coraje. Y luego sucede la pregunta, ¿qué pasa con... no sé, yo estoy embarazada? ¿O qué pasa conmigo que tengo presión baja? ¿O qué pasa tengo una condición física, una enfermedad que me insta a comer cada determinadas horas? Claro, se entiende. Y algo que quiero dejar muy, muy claro es que el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo no está en las prácticas. No. Alguien aquí tiene que entender eso y escuchar eso. El poder de Dios y el poder del Espíritu Santo no está en las prácticas que hacemos. Está en Jesucristo. Claro. Está en el Espíritu. Entonces, el ayuno es una muy buena disciplina, pero el poder no está en el ayuno. El poder está en Jesucristo. Y el ayuno, las prácticas nos posicionan en un lugar de vulnerabilidad. Totalmente. Que nos hace más perceptibles. Estamos alerta. Se me andan olvidando las palabras muy feo, pero estamos más se me anda alertas. lenguando la traba bien feo. Estamos más sensibles a escuchar la voz de Dios. Totalmente. Entonces, creo que eso es lo que queremos aclarar para que no se vuelva esto algo legalista o no se vuelva algo, no sé, sumamente religioso como en cuanto a los métodos. No es la intención, pero creo que el poder de las prácticas está en la posición en la que te pone a ti. Sí. Vaya la redundancia de posición que te pone. Es en cómo quedas posicionado en este lugar de vulnerabilidad para escuchar la voz de Dios. Total, entonces si estas prácticas te van a llevar a condenación, lo estamos haciendo mal, estamos Totalmente. cayendo en legalismo. Entreguémosle algo al Señor para podernos encontrar con Él. Ahora, ya habiendo definido qué no es el ayuno, quiero definir qué sí es y para qué sirve. Entonces, el ayuno sí es 100% hambrear a tu carne, o sea, no consumir alimentos para alimentar a tu espíritu. Limitar a tu carne para alimentar a tu espíritu. Eso es el ayuno. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve, uno, para alimentar la carne y para hambrear la carne y alimentar el espíritu. Dos, para orar, para entrar en un tiempo de conexión y comunión con Dios. Y tres, para estar en contacto con aquellas personas que están pasando por dificultades, para hacer crecer nuestra empatía y nuestra generosidad. Entonces son cosas bien prácticas que nos pueden llevar a vivir una vida apartada del estancamiento. ¿Por qué el mar muerto está muerto? ¿Por qué el mar muerto está estancado? Porque recibe corriente de agua, pero no la saca. Recibe, se convierte en un lugar estancado, con una densidad salina muy fuerte, que mata absolutamente todos los tipos de organismos que intentan generar vida en ese lugar. ¿Por qué se murieron estas cosas? Porque no entregaron, porque no salieron. Entonces, cuando tú y yo ayunamos, el tercer punto es, nos hacemos empáticos a la necesidad y nos despojamos de nosotros mismos. Entonces, es muy importante lo siguiente. Cuando tú y yo limitamos a nuestra carne,
adquirimos energía del Espíritu. Y lo vemos en un montón de prácticas. A lo largo de la palabra de Dios vamos a encontrar ayunos de un día, ayunos de 2 días, ayunos de 3 días. Por ejemplo, Esther, cuando iba a haber un genocidio, iban a matar a todo el pueblo de Israel, Esther manda al pueblo a ayunar y orar 3 días. Entonces hay ayuno de 3 días. Vemos ayuno de 7 días. Creo que Nehemías ayunó 7 días para buscar la dirección y todo, para reconstruir los muros. Y luego vamos a ver ayunos un poco más prolongados e intensos, ¿no? Yo encuentro en la palabra 3 ayunos de 40 días, ¿no? Obviamente, antes de ayunar habla con tu doctor, o sea, no te me vayas a lanzar no creo que ¿sabes 40? que el Espíritu me dijo que 40 días, pura agua, papá? Oye, no, tampoco. No. Te me vas a desmayar, ¿no? No. Pero veo no, 3 no. ayunos, y esto también se me hace importante ponerlo como fundamento teológico para esta conversación. Vemos un ayuno en el Antiguo Testamento a través de Moisés de 40 días. Moisés representando la ley y representando este ayuno como la manera de acercarnos a Dios a través de la ley, la manera de tener dirección divina a través de la ley, 40 días. Y después vemos a Elías, el profeta, en el tiempo de los profetas, donde a través de los profetas encontrábamos revelación y dirección divina. Hace un ayuno de 40 días y simbolizando esta temporada donde únicamente a través de los profetas escuchábamos de Dios, porque hubo un tiempo de silencio. Y luego el tercer ayuno de 40 días lo encontramos con Jesucristo, y me encanta porque ese es el ayuno que lo sella todo. Ese es el ayuno que marca la realidad en la cual tú y yo vivimos el día de hoy. Y Él hace un ayuno de 40 días precisamente cuando es llevado al desierto por el Espíritu y es tentado por el diablo. Y ese ayuno de 40 días simboliza el nuevo pacto, simboliza el evangelio. Entonces ahora tú y yo, no ayunamos por obligación, por ley. No ayunamos por ley. Número 2, no ayunamos porque necesitamos este intermediario que nos revela. O sea, ya no es el tiempo de los profetas. 3, ayunamos por gracia. Ayunamos porque por gracia divina, cuando tú y yo buscamos a Dios de todo corazón, dice la palabra, habremos de encontrarlo. Y buscar a Dios de todo corazón quiere decir limitar nuestra carne para alimentar nuestro espíritu. Buscar a Dios de todo corazón quiere decir ir en contra de lo que haríamos habitualmente en nuestra búsqueda de Dios. Y yo creo que cuando no comemos, y no estoy para nada promoviendo un desorden alimenticio. Otra vez, si estás pasando por anorexia, bulimia, todas estas cosas. Si lo haces con la motivación de bajar de peso o por tu imagen, mal, entonces eso no es ayuno. No. Y solo es muy importante aclarar eso. Si estás utilizando esta conversación para pensar, bueno, y de pasada bajo unos kilitos. Y aún si estás favor. enfrentando anorexia, bulimia, ten mucho cuidado con esta práctica. O sea, en verdad, sé consciente, háblalo con tus padres, con tus pastores, con tus doctores. O sea, creo que Dios no se va a decepcionar si lo buscas de alguna otra manera. Pero algo sucede cuando limitamos nuestra carne y empezamos a sentir esa hambrita. Cuando nos empieza a rugir la tripa, como quien dice. Que yo la siento desde las 8 de la mañana. Exacto. Sí, hay quienes desde las 7:30 ya nos empieza a rugir. Es que Mila se despierta a 6:30 y le hago su desayuno y luego... Pero lo que me encanta es que Dios es tan bueno que en su gracia, cuando lo estamos buscando de todo corazón en esta manera, cada vez que sentimos hambre es como una alarmita que nos recuerda que es un buen momento para buscar a Dios. Y lo que me impresiona de esto es que cuando lo buscamos de esa manera, porque ayunar es orar con tu cuerpo. Ayunar es orar no con tu mente, no con tu lengua, es orar con tu cuerpo. Y cuando buscas a Dios de esa manera, Él siempre responde, ¿no? Entonces yo creo que el ser humano es el único ser en existencia que hace lo mismo de siempre, buscando resultados diferentes. Si te soy honesto, a mí no me funcionó ayunar Instagram, no me funcionó ayunar que quizás a ti Netflix. o sea... Sí, si a ti te funciona, date, ¿no? Pero a mí no me funcionó. Entonces yo dije, este año me voy a meter a estudiar el tema a profundidad y voy a intentar encontrar nuevos resultados haciendo las cosas de manera diferente, ¿no? Entonces, diferente para nosotros, pero más bien... Sí, tal vez tú estás escuchando esto y es, pues si así es el ayuno, así llevo yo ayunando 40 años. Nosotros, genuinamente, quizás parte de lo que decimos de
de tener una religión, no una relación con Dios, pero prácticas un poco diluidas sí, de lo que es verdad, pero quizás ya sí, diluidas creo que es la mejor palabra, porque contiene la sustancia correcta, pero como que no en su totalidad. Y nosotros quizás hemos ido por esa ruta mucho tiempo y estamos intentando con todo lo que somos volver a entender los conceptos, las prácticas y las verdades bíblicas que a la mayor capacidad posible, ¿no? Y creo que ahorita lo mencionaste, pero muy por encimita, y creo que sería súper bueno si repasas como las 5 maneras o 5 cosas, enfoques que puedes darle a tu ayuno y oración, porque van de la mano ayuno y oración, no deben de ser como totalmente. Que uno sin el otro. Totalmente, me encanta ese preámbulo que das porque hay cosas que por sí solas son buenas, pero cuando se juntan con otro ingrediente son mejores, ¿no? Ah, claro. Y lo hablábamos el domingo en la iglesia referente a la comida. La comida mexicana, si te das cuenta, ya hay un muy buen chiste de este tema de Sofía del Niño. Es un chiste brillante, ahí lo tienen que buscar, pero sí. Habla de cómo como mexicanos somos bien rápidos. Yo me di cuenta antes de escuchar el chiste, no me di cuenta de manera cómica, pero era muy chistoso porque... Sí. Teníamos unos amigos extranjeros que no conocen la comida mexicana y teníamos que describir como los platillos típicos y era bueno los tacos, ¿no? Bueno, sí, decía Sofía del Niño, decía, ¿sabes que tu país es ridículo? Cuando se lo tienes que explicar a un extranjero, ¿no? Entonces, la comida, somos rápidos para defender la comida mexicana y sé que... yo la defiendo a capa y espada. Sé que este podcast nos escucha prácticamente gente de todo el mundo, ¿no? O sea, nos escucha gente de Honduras, de Nicaragua, de España, de El Salvador, de Argentina, campeones del mundo. Nos escuchan de todos lados. Felicidades, amigos. Y creo que todo el mundo dice, la comida de mi país es la mejor. Pero el mexicano es especialmente ridículo en eso. Creo que todos pueden estar de acuerdo en que la comida mexicana es deliciosa. Claro. Quizás no piensas que es la mejor. Te respeto, no estoy de acuerdo contigo, pero te respeto. Te respeto, pero te maldigo. Caray. Dudo que alguien, a menos alguien que no le gusta el picante, ahí sí, bueno, disculpo, que tienes como gastritis, pero dudo que haya mucha gente que no pueda admitir que la comida mexicana es deliciosa. Es muy interesante el tema del picante porque ahorita en nuestra frontera está llegando una gran cantidad de migrantes. Sí. Como sabes, vivimos en Estados Unidos y nos llegó un volumen enorme de gente de Venezuela, gente de Nicaragua, gente de un montón de países y hemos estado conectando con ellos y hace poco les llevamos una discada. Que es como un guisado con carne, salchicha y picante. Y obviamente mira, los mexicanos... Hablando del ayuno. El guisado tiene chile, pero le echamos más chile, ¿verdad? Claro. Y nos platicaban unos de los chicos que son voluntarios en este refugio a donde estamos yendo. Nos decía, oye, ni les ofrezcas chile porque te van a insultar. O sea, se van a enojar contigo porque de por sí para ellos esta comida ya está picante y no les ofrezcas más chile, ¿no? No les gusta. Pero el punto es que nos dimos cuenta a través de este chiste que toda la comida mexicana es lo mismo. ¿Qué son los sopes? Pues es tortilla con carne deshebrada o con pollo. Le puedes echar frijoles, le puedes echar crema, le puedes echar queso, le puedes echar salsa. Y luego, ¿qué son las flautas? Pues es tortilla y le puedes echar pollo o carne deshebrada. Y si quieres le puedes echar frijoles, guacamole, cremita, ¿Qué son los tacos? Pues es una tortilla y le puedes echar pollo o carne y le puedes echar... Y todo es lo mismo. ¿Qué son las enchiladas? Pues le puedes echar tortilla, le puedes echar pollo y carne deshebrada. ¿Qué son las enmoladas? Pues es las enfrijoladas. Tortilla. No. ¿Qué son los burritos? Ahí sí cambia. No. Es una tortilla más gorda, no sé. El guarache. No, es que rico. Las tostadas. Los sopes, los tlacoyos. Las gorditas. Las gorditas. ¿Cuáles? Las tlayudas. O sea, todo eso... Inventándome palabras, ¿no? Las mixtecas, ¿no? O sea, la rampulla, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una rampulla? Ahí sí cambia. Es una tortilla. Es una rampa de tortilla. En forma de rampa. Pero la subes así, le pones la crema desde arriba, corre hasta abajo y le pones la salsa encima. Entonces ya agarras la carne deshebrada, le das vuelta y te comes tu rampulla. Es muy difícil saber. Las rampullas del sur de México, ¿cómo que de dónde? ¿Las rampullas son del sur? Pegadito con Guatemala. Ajá, es ahogada. Ajá. La torta de tamal ahogada sabe muy bien con rampullas, fíjate. ¿Torta de rampulla?
O rampulla. No, ahí sí ya no. Rampulla. Rampulla de torta. En fin. Estaba diciendo que hay ingredientes que van por sí mejores solos juntos. son buenos, pero cuando los juntas son ¿Sabías mejores. que un dato curioso que dicen? Que la rampulla. Dicen, no. Creo que esto es posible que no sea verdad. Ok. Pero dicen que toda la comida o las cosas que puedes ingerir blancas, y no estoy hablando de cosas, cosas malas. O sea, la leche, No la cosas crema, malas. la crema, la sal, el azúcar, que todo eso acentúa el sabor de lo que sea que estás comiendo, de lo que sea con lo cual lo mezcles. Ok, entonces las cosas blancas acentúan el sabor No sé de si es cualquier una cosa que teoría, mezcles. es un mito. No sé esto. Alguna vez lo escuché y lo estoy Pues compartiendo mira, por acá. hablando Pero de la si lo rampulla, piensas, sí, ¿eh? Si comes una galleta y luego le das a los que toman leche un traguito de leche, sabe más la galleta. O sea, Sí. acentúa el sabor. Si estás Sí. comiendo un taco y le echas poquita sal, la sal es obvio, ¿no? Pero acentúa el sabor de lo que Sí. estás comiendo. El azúcar, la crema, o sea, todo es como que le La da sal. otra dimensión. Entonces dicen que la comida blanca acentúa, en fin. ¿O no te ha Pero pasado sí, que te estás tomando tu café en uno de esos vasos de unicel blanco y le estás dando y sin querer lo muerdes poquito y te tu sabe café a te empiezas unicel, a ver así como, a plastiquito? ¿acaso estoy en cafeño o algo así empiezas a sentir? Y luego dices, no, la neta no. Oye, No, el no punto, le eches a cafeño. Cafeño no trae nada. Cafeño, si estás viendo esto, ni nos patrocines. No queremos tu ayuda. No, quédatelo. Dátelo. Nunca lo has probado. Sí lo he probado en Hermosillo. Ajá, es agua con azúcar, exacto. El azúcar acentúa. El punto es el siguiente, que cuando mezclas estos ingredientes se acentúa el sabor y lo mismo pasa con el ayuno y con la oración. La oración por sí sola es muy buena, Sí. pero si la mezclas con ayuno, acentúa o magnifica o potencializa su efecto. Sí. El ayuno por sí solo es bueno, pero cuando lo unes con la oración, magnifica su poder en tu vida. Entonces, hay 5 principios y con eso vamos a terminar el episodio del día de hoy, que por cierto es el episodio número 50. ¿Ah, Un sí? aplauso, el episodio número 50. Lo logramos, 50 de 1000 episodios. 50 de 1000 episodios. ¿Cuándo fue? Nunca fueron, siempre ha sido 1000. Siempre fueron 1000. El punto es que hay 5 principios que nos ayudan como una oración guiada o como una meditación guiada y son cosas que hemos estado practicando en este comienzo de año que nos han ayudado muchísimo. Entonces, cuando estés ayunando, cuando estés limitando tu cuerpo para alimentar tu espíritu, 1, puedes aprovechar para orar en modo de arrepentimiento, una oración de arrepentimiento. Obviamente, por gracia divina, nuestros pecados que llevamos cautivos a la cruz son perdonados, ya no vivimos por obras, ahora somos justificados por la persona de Cristo Jesús. Sí. Pero la realidad es que nuestros pecados siempre traen consecuencias, ¿no? Sí. Nuestros pecados traen consecuencias pequeñas, medianas o grandes a nuestra vida. Aunque tú y yo creemos que todo pecado es malo, todo pecado es severo y del mismo tamaño, las consecuencias a diferentes pecados son de diferentes tamaños. Sí. Y creo que algo que ha pasado mucho, y lo he notado y me gustaría hablar un poquito de esto, en cuanto a las prácticas del cristiano a raíz de la Reforma. Obviamente todos sabemos la Reforma, ese momento en el que Lutero separa un poquito la iglesia evangélica de la iglesia católica y por consecuencia la iglesia católica se queda con ciertas prácticas del cristianismo y la iglesia evangélica con otras. Una de las prácticas que nos hemos perdido ha sido la conciencia y la confesión de pecados, ¿no? Porque obviamente creemos que es a través de Jesucristo. Como práctica, no como principio o como verdad. Sí, no como ley, ¿no? Claro. No es una ley, pero No, se me sí. hace muy interesante el tema del pecado dentro del cristianismo, porque obviamente vivimos por gracia, obviamente no es por obras, obviamente todo lo que Dios ha hecho marca un antes y un después y ya no tenemos que vivir condenados. No estoy hablando de condenar, estoy hablando un poquito de sentir el peso de nuestro pecado, ¿no? Y por consecuencia arrepentirnos
a un mayor nivel. Sí, creo que estamos hablando a un público en específico porque obviamente quizás hay muchas iglesias en Latinoamérica que no están en este extremo, ¿no? Claro. Creo que quizás muchos sí confiesan todos sus pecados y quizás a un nivel como donde te lleva... Chance, hasta estás un viviendo poco en condenación y escuchas esto y luego... condenación y juicio y Ya. esa no es la intención y creo que esa no era la intención bíblica tampoco de... Claro. De Jesús en el Nuevo Testamento hablando de confesión de pecados. Pero creo que hay algunos de nosotros que quizás hemos crecido con un cristianismo más... quiero usar la palabra... Sí, es difícil, pero sé a qué te refieres. Menos conservador en cuanto a... A prácticas. A prácticas. No somos tan... como no somos tan ritualistas. Porque Ajá. ritual es una palabra muy fuerte con una connotación negativa en Latinoamérica, pero quiero que me agarren la onda aquí. No estamos impuestos a participar de ciertos rituales que podrían llegar a beneficiarnos en gran manera. Ajá, crecimos que creo que muchas veces la iglesia con mayúscula ha caído en extremos Claro. religiosos donde el ritual se vuelve la religión y creo La que ley. la ley, ajá, el ritual se vuelve la ley y se pierde hasta la intención y el corazón detrás de Yeah. y creo que en intento de alejarse de eso luego viene este otro extremo donde como que se desechan ciertas Por el abuso prácticas. se Por el desechan. abuso ahora se desecha. Yeah. Dijo un Teólogo. profeta que, bueno, es como, es apóstol, pero la Ok. profecía, pero bueno, es un hombre sabio de Dios que decía que somos como un hombre borracho intentando subirse a un caballo al momento de nuestras convicciones y nuestras prácticas, más que nada como la iglesia, somos este hombre borracho intentando subirse a un caballo, que cuando se sube se cae en un extremo después de un periodo corto de Sí. tiempo y luego se vuelve a intentar a subir y luego se cae al otro extremo y creo que si estudias la historia de la iglesia a lo largo de los años, sí se puede ver muy similar. Nos que vamos a nos los vamos de un extremos. extremo al otro. Y luego hay buenos momentos de Sí, balance. hay un pequeño momento de balance, pero por temor a caerte al lado en que te acabas de caer, te caes al otro, Sí. ¿no? Y creo que como iglesia muchos hemos quizás caído en estos extremos Yeah. donde el ritual se vuelve por ahí, no sé, no encontrar una mejor palabra, pero El las ritual se prácticas convierte en nuestra salvación, las prácticas o se nuestra ley. convierten en la ley. Ujú. Y el otro extremo es donde se desechan las prácticas por el abuso de ellas, ¿no? Entonces, nosotros que hemos crecido más en este tipo de ambiente o de creencias, estamos intentando recobrar algunas prácticas que son útiles, Sí. son divinas, son dadas en la Biblia para como herramientas hermosas que nos ayudan a conectar y a fortalecer y a sacarnos de ciertos estancamientos espirituales. Totalmente. Entonces yo creo que a la hora de arrepentirnos de nuestros pecados, obviamente es llevarlo en oración con Dios. Primero. También la palabra nos recomienda confesarnos nuestros pecados unos a otros y obviamente si, no sé, con tu familia existe esa libertad o si tienes un grupo pequeño en casa, una comunidad pequeña donde lo puedes hacer, creo que te hace libre. A veces Sí. el confesar ciertas cosas te ayuda a vivir en una libertad mayor, ¿no? Claro. Entonces ha habido instancias en las que yo he batallado con cosas que claro que he llevado a Dios, pero en el momento en el que las hablo contigo, soy libre. Igual. Y aún en el que las hablo contigo y luego la hablo con mis papás o con tus papás o con unos amigos, experimentamos mayor libertad. La palabra nos impulsa a vivir de esa manera. Y yo encuentro dos instancias en la Biblia donde se suma el arrepentimiento con el ayuno. Una es Nínive, el pueblo de Nínive, después del mensaje de Jonás. Ayuna y se arrepiente y Dios los perdona. La segunda es Acab, uno de los peores reyes en la historia del pueblo de Israel. Había hecho muy mal las cosas a lo También por largo de sus su hijos, reinado. ¿no? Ajá. Y se arrepiente y ayuna y Dios dice no va a haber maldición en sus tiempos, pero en los de sus hijos sí. Entonces una de esas veces donde te quedas así que, pues se bueno, aplaza. mínimo él la libró porque se arrepintió, ¿no? Entonces yo creo que el ayuno nos ayuda a sentir el peso de nuestras fallas sin condenación y experimentar el abrazo de parte de un Dios al cual le importas y al cual te ama, ¿no? Porque siempre vas a recibir esa energía de parte de Dios. Número 2, además de arrepentimiento, existen tiempos de luto. Creo que parte de la experiencia humana
es vivir temporadas de luto, temporadas tristes, temporadas malas. Y creo que en temporadas de luto se vale llorar, lo que no se vale es dejar de avanzar. Se vale llorar, lo que no nos conviene es apartarnos de Dios en nuestros tiempos de luto. Y no sé si te ha pasado que alguna vez has perdido algo o has perdido a alguien y te duele tanto que ni siquiera puedes comer. Sí. No sé, yo me acuerdo como mi primer amor, ¿verdad? Surge esta ruptura amorosa de cuando eres adolescente. Sí. Y me acuerdo como estar tan triste, intentar comer y no pasaba, o sea, no funcionaba así. Estaba te da hambre, ¿no? comerme mi sándwich y como que empezás a llorar más. Yo ni intentaba comer. Yo de plano dijiste, no comía. No va a comer. No voy a comer. No tienes ganas, no. Tú estás muy ocupado como para... No tienes ganas y al mismo tiempo no hay herramientas como para vivir luto, ¿sabes? O sea, creo que hay muchos libros muy buenos, hay muchos... ir a terapia obviamente es muy bueno, leer la palabra de Dios es muy bueno. Todas estas cosas son buenas, pero a nivel práctico, yo a veces, no sé, en mis momentos de luto me siento desesperado y digo, ¿pero qué hago? O sea, ahorita con mi cuerpo, ¿qué hago con mis manos? O sea... Obviamente te vas al gym y lo intentas un par de semanas, pero no es suficiente. Es bueno, pero... Entonces yo a veces me pregunto, ¿qué si en esos momentos en los cuales ni podemos comer de lo tristes que estamos? Es un llamado de nuestro cuerpo a conectarnos con nuestro espíritu y de esa manera llegar a un nivel de plenitud en medio del dolor por medio de Dios, ¿no? Sí. Entonces vemos un montón de instancias en las cuales... a través del luto y la tristeza, hubo personas en la Biblia que tomaron un tiempo de ayuno y de oración y vieron resultados impresionantes en su vida. Que creo que es bueno, nomás un paréntesis, de nuevo. Yeah. Si tú batallas con esto o estás en una depresión, no se trata de ayunar cada vez que no sé, que estás en depresión. No lo sé, o sea, no es exactamente lo que estamos diciendo. Totalmente. Creo que tiene que ser dirigido por el espíritu y por una intención pura de acercarse más a Dios. Yeah. Y por ejemplo, de sobrellevar un luto. Pero si son periodos largos de tiempo, Total. si eres menor de edad, si tienes alguna condición, Son cosas que tienes que hablar. Tienes que hablarlo con tus médicos, con tus padres o gente responsable, tu pareja. No son... es de cuidar mucho que no caiga en algo tóxico. Ya, esta claro. práctica tan hermosa que debería de ser un lugar de quebrantamiento para llegar a los pies de Jesús, que no se vuelva con motivaciones como alternas, ¿no? Total, y es muy interesante porque en los tiempos de luto intentamos llenarnos de 1000 cosas. Exacto. ¿No? Y en el luto hay tantas canciones mexicanas rancheras en el cual se menciona la frase botella tras botella o vamos a ahogar las penas o vamos a olvidar el dolor. Cuando tú estás pasando un mal momento, lo único que quieres es buscar algo que te alivie de ese mal momento y puedes empezarte a llenar de un montón de cosas cuando en realidad te deberías de llenar del Espíritu Santo. Entonces este tiempo de ayuno puede ser un periodo de 8 horas, un periodo de 12 horas, un periodo de 24. No te recomiendo hacer mucho más que eso, pero pueden ser periodos en los cuales en tu dolor buscas a Dios. No solamente estás ahí sentado existiendo, sino que estás buscando al Señor y encontrándolo, porque lo estás buscando de todo corazón. Y vemos en Primera de Samuel instancias en las cuales después de que Saúl y sus hijos se murieron, hubo personas que hicieron un ayuno de 7 días buscando dirección de Dios en medio del dolor. Vemos otra vez a Nehemías en el luto porque habían destrozado los muros, habían destrozado el pueblo. Se tomó un ayuno también. Todo su trabajo. Se tomó un ayuno y de ahí encontró las fuerzas para después reconstruir, ¿no? La tercera es pedir intervención divina en medio de una crisis. Y esta me encanta porque muchas veces no sabemos a quién acudir en medio de la crisis o cómo actuar en medio de la crisis. Y vemos a lo largo de la palabra de Dios muchas instancias en las cuales el pueblo judío era tan odiado por el universo, por todos, que más de una vez estuvo a punto de ser extinto. De ahí viene la palabra genocidio. Genocidio es la exterminación de un grupo de personas de la misma raza o de los mismos ideales, ¿no? Entonces vemos intentos de genocidio desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, aún en los tiempos modernos del movimiento nazi. O sea, lo que se intentaba hacer era un genocidio, un exterminio. Y vemos al pueblo de Dios en Segunda de Crónicas y en Esther 4, viendo este peligro inminente, viendo que ya valió, o sea, ya ahora sí,
ya, como quien dice, ya nos cargó el payaso, ¿verdad? O sea, ya aquí se acabó. The clown is gonna carry us, ¿no? Entonces, optaron por tener un tiempo de ayuno y oración buscando intervención divina. Sí. Y de manera milagrosa, ¡pum!, la cosa se solucionó. Y me encanta esto porque son cosas que seguimos a través viendo. de ayuno y acciones de Esther. Exacto. No solo fue ayuno y oración, hubo Pero acción. creo que el ayuno trajo, el ayuno y la oración trajo la sabiduría para que Esther supiera manejar esa situación con el rey. Totalmente. Y lo vemos en la Segunda Guerra Mundial. Y este ejemplo me encanta porque es relevante a nuestra existencia. Sí. Y muchos no lo saben. Yo no lo sabía. ¿Se acuerdan de la película de Dunkirk, no? Muy, muy buena película de Christopher Nolan, que es uno de nuestros me atrevo a decir de todos aquí, nuestros directores favoritos. Pero cuentan esta historia del enfrentamiento de los alemanes contra el resto de Europa, ¿no? Francia, Bélgica, Inglaterra. Y obviamente los alemanes están arrasando, tienen una potencia en cuanto a ejército mucho más grande. Sí. Y en el momento de mayor crisis, el rey Jorge llama a un ayuno nacional, un tiempo de ayuno y oración a nivel nacional. O sea, y eso imagínate, no sale en la película. es el equivalente a si ahorita el presidente Biden o el presidente López Obrador estuviera en medio de una crisis y llamara a un ayuno. Creo que desafortunadamente nos hemos vuelto en culturas tan políticamente correctas que jamás en medio de una guerra hoy en día habría un llamado a ayuno y oración nacional, porque creo que habría una guerra civil, ¿no? Siendo honestos, si algo así pasara, se arma una guerra civil porque pues nos hemos desviado de los planes de Dios. Pero me encanta que en esos días en Inglaterra... Y en medio de la crisis. Creo que ahí es donde, tristemente... Y qué triste. Ojalá y no lleguemos a una crisis para en verdad buscar a Dios. O sea, claro, ojalá y no tengamos que llegar a eso para en verdad ayunar y buscarlo. Pero me vuela la cabeza ver que... hacen este llamado, las iglesias, la fila para entrar a la iglesia parecía la fila para entrar al concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca. O sea, estaba enorme, la gente hambrienta, desesperada. Entonces, hacen estos días de ayuno y viene una tormenta que arrasa con los aviones nazis. El canal inglés, que era el canal que tenían que viajar para rescatar a los soldados que estaban varados en las costas, se calma de manera mágica. Y junto con el ayuno y la oración, el rey hace un llamado: vamos todos los que tengan balsas, canoas, lanchas, lo que sea, vamos a buscar a nuestros soldados. En ese día rescataron a más de 300,000 soldados, en una combinación de franceses, ingleses, belgas, de todo. Entonces, para mí es como, hay poder en el ayuno y en la oración para pedirle a Dios que intervenga de manera poco habitual en medio de una crisis. Y eso a mí me da una guía de cómo actuar en medio de mis crisis, ¿no? Sí, nosotros hemos estado orando y ayunando en este mes. Llevamos poco, pero nos ha ayudado como entender el porqué de las cosas y el poder que tienen. No sé si te animarías a mencionar algunas de nuestras peticiones de oración en este tiempo de ayuno, hemos sido para muy que abiertos, también se relacione la gente con eso. Hemos sido muy abiertos con esto. Bueno, creo yo, no sé. Pero tanto Daniel como yo tenemos una condición médica que los doctores nos diagnosticaron y que básicamente no nos impide tener hijos, pero tenemos una alta probabilidad de que nuestros hijos tengan una enfermedad terminal. Entonces, de hecho, por eso antes de que Mila naciera no sabíamos si Mila tenía la enfermedad o no, y no era algo que era obvio como a primera vista. O sea, era algo que se iría desarrollando internamente en sus órganos. Entonces, todo el primer mes de que Mila nació fue yo creo, el estrés y el dolor más severo que hemos experimentado. Más que nada la incertidumbre, porque gracias a Dios Él logró un milagro y Mila está 100% sana. Nos enteramos como al mes de que nació, y también por esa misma razón yo tuve problemas de salud por el estrés y creo que el temor que me estaba invadiendo al no saber si mi hija estaba sana o no, porque si no estaba sana, a menos de que Dios hiciera un milagro, implicaba lo peor, ¿no? Entonces, queremos un segundo hijo, no sabemos cuándo vaya a pasar, pero nuestra oración es que Dios cambie
diagnóstico que tenemos, que hasta ahorita los médicos dicen que como es algo genético es irreversible, no hay cura, no hay, o sea, está en los genes, entonces no hay nada que podamos hacer, pero pues nosotros estamos creyendo que Dios puede intervenir de esa manera, pero en caso de que no fuera de esa manera, pues estamos creyendo que Dios va a intervenir de alguna forma y traer la gracia necesaria, la paz necesaria para tener un embarazo no solo saludable, pero un embarazo en paz, que no sea un embarazo lleno de temor o lleno de incertidumbre de la que no viene de parte de Dios. De la mala. Entonces, por eso estamos orando. Esa es una creo que de las más grandes, pero maneras en que estamos esperando que Dios intervenga y que cambie, por así decir, lo que ha sido producido, como lo que ha sido pronunciado hacia nuestras vidas de manera humana y médica. Totalmente. Y eso me lleva a la cuarta manera de ayuno y oración. Y este es bien controversial y quiero tener mucho cuidado porque el internet es un monstruo. Y no quiero que nadie me cancele y no quiero que, no sé, lo malinterpreten, pero es como para pedirle a Dios que cambie de parecer en cuanto a un tema. Y creo que se vale, ¿no? Pedirle a Dios que cambie de parecer en cuanto a un tema. Y lo vemos, si crees teológicamente correcto que Él puede o no cambiar de parecer, pues está bien que tú sí, es como toda una temporada de podcast para debatir ese tema. Sí, y no tenemos las respuestas, pero creo que lo que estamos proponiendo es que se vale pedirle. Y ya obviamente Él hará su voluntad. Total, y a lo largo del Antiguo Testamento vemos un montón de historias en las cuales Dios cambia de parecer hacia ciertas cosas y obviamente tenemos que entender que Dios es soberano y Él es absoluto y Él hace lo que quiere cuando quiere. Y aun si cambia de parecer, Él lo sabía. Sí, exacto. Ya ahí entramos en temas bien complejos, pero yo creo que nuestra relación con Dios es una relación, no es una simulación. Por consecuencia, cuando tú y yo oramos, cosas pasan. Y cuando tú y yo no oramos, cosas no pasan. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, ahí hay una ventana de oportunidad a pensar que si intervengo en ayuno y oración, Dios puede mover su corazón y Dios puede mover su mano a que algo bueno suceda a mi favor, ¿no? Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, nuestra realidad es que tenemos esta condición genética. Esa es la realidad. Yo no creo que Dios la ocasionó, pero estoy consciente de que hasta el día de hoy Dios lo ha permitido. Es algo que Él permite, no es algo que Él ocasiona, porque yo no creo que Dios me quiere castigar, yo no creo que Dios es malo, yo no creo que Dios pone enfermedades en la vida. Yo creo que Dios lo permite y Él está forjando nuestra fe y nuestro carácter en base a esto que está permitiendo. Pero ahora, en nuestra relación, le estamos pidiendo a Dios a través del ayuno y la oración: por favor, sé que has permitido esto hasta el día de hoy. Amaríamos que cambies de parecer y que ya no lo permitas más. Y creo que hay una situación sana en ese tipo de oración, en ese tipo de ayuno. Y creo que se vale. ¿Será que es similar a Jesús diciendo, si es posible, pase de mí esta copa? Gracias, porque ese es el trasfondo bíblico. Este es el trasfondo bíblico que tengo para este punto en específico, porque obviamente Jesús es 100% humano, 100% Dios. Él sabe, yo me atrevo a pensar que Él sabía como los mismos timelines que Dios sabía, ¿no? Jesús, sí. Jesús sabe las mismas timelines que Dios sabe, ¿no? O sea, timelines, como que o sea, las realidades, no sé, como, las Marvel, the Marvel Universe. No Doctor Strange, para I've seen a million scenarios. There's just one opportunity, you know? O sea, es algo así como Jesús diciendo, ya vi todas las posibilidades, ¿no? Jesús en un momento Doctor Strange. Ya vi todas las posibilidades. Van a cancelar. Sé que esto es la única viable. O sea, yo yendo a la cruz es el único instrumento viable para traer salvación a la humanidad. Pero por favor, Dios, o sea, claro, si se puede. Si puede pasar de mí esta copa, pero termina diciendo, pero hágase tu voluntad. Exacto, pero me encanta porque hay una mezcla entre una oración de petición y una oración de sumisión. Y eso es a lo que tenemos que llegar todos nosotros. Sí, le pedimos a Dios que si es su voluntad, que la voluntad cambie, ¿no? Claro. Le pedimos a Dios que cambie, hágase tu voluntad, pero por favor, que no me duela. Y una vez que Él dice, no, por aquí vamos, es una oración de sumisión. Se convierte en una oración de va, eso es lo que se va a hacer. Una manera de decirlo es como, Dios, si es posible, cambia de parecer,
pero si no, entonces cámbiame de parecer. O sea, cambia mi manera de ver la prueba, la temporada, lo que sea, la situación que estás viviendo. Porque creo que al final del día, eso es ser humano, ¿no? Es como, Dios, por favor, ayúdame, ¿no? Totalmente. Pero si esto es tu voluntad para mi vida, permíteme abrazar esto y cambia mi manera de pensar. Alinea mi voluntad a la tuya. Totalmente, sí. Cambia de parecer o cámbiame de parecer. Es muy buena manera de verlo. Y creo que el ayuno produce una de esas dos. Sí. Y la última, y con esto Y terminamos. ahí entra su soberanía, él decide. Sí, y ¿Cuál es de un las tema dos? tan complejo que yo digo, ay, No, en un yo podcast, sé, yo sé. Si ni los doctores, o sea, logran definirlo, los teólogos no Sí. logran definirlo. Nosotros en un podcast jamás lo vamos a lograr, pero chance y esta conversación te puede llevar a buscar más a Dios. Y cuando lo busques, lo vas a encontrar y mínimo vas a poder dormir en paz en las noches. Sí, encontrar sin paz. tener todas las respuestas, pero en paz. Exacto. Y la última es para saber cuál es la mente de Dios en torno a decisiones que se necesitan tomar, ¿no? Y vemos en Hechos un montón Sabiduría. de instancias en las cuales los apóstoles tienen que tomar ciertas decisiones y antes de tomar las decisiones no hacen un disparejo, no hacen un piedra, papel o tijera. ¿Qué hacen? Oran y ayunan, Sí. ¿no? Y eso es muy importante porque creo que muchas veces en nuestra vida tomamos decisiones al ahí se va Sí. o tomamos decisiones de acuerdo a nuestra intuición. Y la intuición es muy buena, es dada por Dios. En inglés el gut feeling, ¿no? ¿Qué te dice tu intuición? Está muy padre y creo que la intuición te puede llevar a muy buenos lugares por determinado tiempo. Si soy honesto con ustedes, yo creo que mi intuición me ha llevado a tomar buenas decisiones. Tú eres sumamente intuitivo. Hasta mis 30. Yo no. Hasta Yo no. aquí llego. O sea, Yo soy sumamente lógica en Ya. mi toma de decisiones, pero eso tampoco te lleva muy lejos, Total. porque el factor humano y el factor pecado y el factor humanidad caída hace que las piezas estén en constante movimiento. Entonces aún lo que puede parecer una decisión lógica en su momento puede cambiar o te puedes equivocar, ¿no? Pueda que no tengas toda la información, pueda que no eres la persona más sabia del mundo al momento de tomar Totalmente. decisiones. Entonces ni tu lógica ni tu intuición deben de ser el factor determinante al momento de tomar decisiones. Deben de estar ahí, obviamente no es como que se eliminan, creo que somos seres tripartitos, siempre lo digo, ¿no? sí. Mente, alma y espíritu, ¿sí? Esos tres, ¿les sigue bien? I guess. Acá. No, espíritu, alma y cuerpo. Ajá. Sí. Alma siendo también la mente, ¿no? Como Sí, el cuerpo. espíritu, alma y cuerpo. El body. Sí, lo dije súper la primera vez. Somos hombre, mujer y niño. Así bien raro, ¿no? Oh, wow, no, don't go there. Pero somos seres tripartitos y creo que hay una belleza Yeah. cuando las tres las sacrificamos y las ponemos delante de Dios, las sometemos, mejor que Yeah. aún que sacrificar, lo sometemos a la voluntad de Dios. Y es decir, mi lógica es importante, mi entendimiento es importante, pero no es el que gobierna mi vida. Yeah. La intuición es importante, pero no es la que gobierna mi vida. Aún, no sé, mi cuerpo, mis emociones son importantes, pero no son lo principal, sino es el espíritu y Yeah. y es a través de mi espíritu que puedo descifrar tu voluntad para mi vida. Totalmente, y creo que llegamos a ese punto de conciencia a través del ayuno, genuinamente, y creo que Sí. hay muchas herramientas que el humano está utilizando el día de hoy para elevar su conciencia, ¿no? Lo escuchábamos en We Crash, ¿no? Adam Newman, elevate the world's consciousness, y es algo que está muy de moda, elevar la conciencia de la humanidad. Y hay mil maneras, ¿no? Vemos quienes lo intentan lograr a través de lo psicodélico. Y Sí. ok, es una realidad de la cual tenemos que hablar. Se tiene que hablar un poquito más en la iglesia acerca de esa realidad en la cual mucha gente está intentando elevar su conciencia usando drogas psicodélicas. Y lo interesante de todo esto es que cuando buscas algo, encuentras algo. O sea, ¿de qué fuente? No necesariamente bueno. Sé. Ajá. No es si no viene de Dios, viene de algún otro lugar. Ahí tú investígate de dónde viene, ¿no? Tú imagínate. Ajá, imagínate. Y obviamente escuchando podcasts como el de Joe Rogan o inclusive Creativo, hemos escuchado diferentes testimonios de personas que se van por lo psicodélico y han encontrado estas como fuerzas espirituales de información. No sé, desde machine elves que se les llaman, o seres como seres espirituales. ¿Sabes mucho de esto, mi amor?
Es que una vez fui a Tulum y fíjate que el ayahuasca... No. No, por ejemplo, esa es otra, el ayahuasca, ¿no? Tantas historias que hemos escuchado de gente que según a través de esto se ha encontrado con su yo interior, con su ego, y lo ha podido someter, etcétera, etcétera. Sí. Pero a mí me llama mucho la atención que como cristianos nos pareciera que en ciertas instancias nos quedamos cortos, porque todas estas prácticas son muy bien aceptadas, son celebradas en el mundo y por personas inteligentes, por personas pensantes. Y nosotros como cristianos pareciera que nos hemos quedado cortos y el intelectual y el pensante no encuentran en el cristianismo una práctica que se le asemeje a todas estas cosas. No estamos diciendo que son prácticas similares en lo más mínimo. No. Pero creo que es un deseo de... Son rituales de búsqueda. De búsqueda y de mayor profundidad. Uh-huh. Que la gente lo está encontrando. Lo está buscando en otros lugares. Lo está buscando, y está intentando llenar esa necesidad, uh-huh. esa búsqueda con cosas que claramente no estamos a favor y no creemos que sea la manera más sabia. Te pueden llegar a afectar de gran manera y te pueden llegar a llevar a vivir cosas que van a traer consecuencias complejas en tu vida. Sí, que no sabemos de dónde viene y no es nada bíblico, entonces definitivamente no recomendamos. No. Pero no estamos diciendo que son prácticas similares para nada, pero creo que proviene del mismo deseo humano de uh-huh. profundidad y de búsqueda uh-huh. que Dios ya nos dejó. Sí, como que todas nuestras almas. De búsqueda espiritual. Uh-huh. Nuestra alma tiene un vacío. Y está intentando llenarlo, ¿no? Y el humano va y lo intenta llenar de todas estas maneras. ¿Y qué es lo que pasa? Se convierten en parches. Pero parches de muy mala calidad que terminan tarde o temprano dejando un hueco más grande en tu interior. Entonces, a mí me voló la cabeza ver que a través del ayuno los científicos se dieron cuenta que el cerebro llega a una cúspide de capacidad a través de ciertos tipos de ayuno. A través del ayuno, neuronas pueden ser regeneradas. A través del ayuno, tu organismo, tu cuerpo puede llegar a ciertos niveles de plenitud. Y ahí es donde yo digo, sí, como cristianos tenemos herramientas para encontrar lo que nuestra alma está buscando. Sí. ¿No? Dejemos de buscarlas en lugares donde no lo vamos a hallar. Sí. Regresemos a las sendas antiguas. Sí. Jesús asumía, a través de su speech se nota Jesús asumiendo que absolutamente todos sus seguidores van a participar del ayuno. Pero en algún momento, en algún siglo, el ayuno dejó de ser una práctica habitual y me atrevo a pensar que fue a causa del abuso. Uh-huh. Me atrevo a pensar que fue a causa de la religiosidad, me atrevo a pensar que fue a causa del maltrato, me atrevo a pensar que fue un tema también de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos, y con esto quiero terminar, el poder no está en la práctica, el poder está en Cristo Jesús. Sí. Y si tú conscientemente lo buscas de todo corazón, vas a lograr vencer ese estancamiento espiritual que has estado sintiendo después de la pandemia. Ese odio en contra de la iglesia, ese coraje en contra de tus padres, esa frustración en contra al sistema, que sí, la iglesia sistémica lo está haciendo mal y tenemos que experimentar una reforma y tenemos que buscar mejores maneras de predicar el evangelio y de vivir en la sociedad en la cual estamos. Pero en medio de todo este caos, Dios puede traer orden. Uh-huh. Y podemos encontrar un poquito de orden y un poquito de paz a través del ayuno. Sí, y la oración. El ayuno y la oración, totalmente. Entonces, no sé si hay algo último que quisieras agregar. Creo que lo dijiste todo ahorita, todo al final, pero sí, creemos que nosotros no somos personas legalistas. Trabajamos arduamente para no serlos. Yeah. Y creo que esto, si se convierte en condenación, si se convierte en algo que te lleva a pensamientos oscuros o motivaciones alternas, entonces no deséchalo. Deséchalo. Creo que esto es una manera de salir de un estancamiento, de prepararte para algo, ya todas las cosas que ahorita mencionamos. Y creo que es una práctica que Dios nos dejó para posicionar nuestro corazón uh-huh. y para enfocarnos, para
para recuperar el tiempo y esa hambre. Y creo que es muy útil. Personalmente me ha ayudado mucho. No es una fórmula mágica, pero te ayuda a poner tus prioridades en orden y a tener ese enfoque que todos necesitamos. Así que háblalo con la gente que tengas que hablarlo y todos sigamos intentando, no sé tú, pero yo me voy a morir intentando ser una mejor hija de Dios y encontrando diferentes maneras de poder conectar con Él en este mundo roto, de poder estar más cerca, de poder ser una mujer más sabia. Entonces yo intento todo lo bíblico, estamos dispuestos a intentarlo, y esto ha sido algo que llevamos poco haciéndolo, no vamos a mentirte. Sí, nos da pena admitirlo, pero es la realidad. Pero que nos ha beneficiado mucho. Y creo que empezando enero muchos podemos tener muchas metas y podemos tener muchas resoluciones, ¿no? De año nuevo, y yo estaba intentando escribirle una lista muy casual de cosas que quiero ser, y más que hacer, ser como que quiero volverme, quiero ser una persona más disciplinada, quiero ser una persona más honesta, quiero ser una persona más en contacto con sus emociones. No sé, estaba escribiendo esta lista y estaba pensando, yo no puedo hacer esto. Uh-huh. Yo no puedo, llevo 27 años de vida y no lo he logrado. Y creo que a través de esa rendición es que dije, bueno, ayunemos, porque no es en mis fuerzas, tendrá que ser el Espíritu Santo ayudándonos a ir mejorando poquito a poquito. Así que si hay algo que no puedes hacer, llévalo en oración y ayuno, si se te acomoda de acuerdo a tu condición. Wow. Conste que no la interrumpí, ¿eh? No, de hecho era como interrúmpeme, porque hoy... Pero eso es lo que la gente no ve. O sea, siempre es que la interrumpes, un chorro. No, sí me interrumpes. Hay muchas instancias donde existen esos silencios. No, total, es que estoy pensando. Pero sí me interrumpes mucho, entonces a veces es peor. Pero sí, aunque no me interrumpas, sucede más de lo que me gustaría admitir. Pero en esta temporada ya estamos del otro lado. Ya es que aprendimos no les voy a un decir poquito porque ando cómo lenta, conversar. porque dice la Biblia que no digas. Sí, no digas, no lo cuentes. Lávate la cara, báñate muy bien y no le digas a nadie. Pues se supone, y estoy intentando que crezcan mis neuronas y no me está saliendo. Es que es hasta mañana. Ese fue el episodio 50 de Latido Podcast, traído a todos ustedes gracias a la nueva Biblia de las Américas y a Un Corazón Conferencia. Ya están los boletos en preventa, ya tenemos preventa para la conferencia, que todavía no les vamos a decir el nombre, todavía no vamos a decir los invitados, pero va a ser la mejor conferencia de la historia de Un Corazón. Y solamente compra tus boletos, sin toda esa información, compra tus boletos hoy, www.uncorazon.org. www y Yandel. Chicos, qué gusto estar de regreso. Esperen más episodios cada semana. Invitados. Síganos en nuestras redes sociales. Coméntenos, díganos qué tipo de Un Corazón Latido contenido quieren ver. ¿A quién les gustaría ver? Si quieren algún invitado, o la verdad es que pues tú y yo no nos para la boca. O sea, podemos platicar todo el día. Sí. All day long. Sam dice que él quiere ser invitado. Un podcast, sí. Okay. ¿Cómo se llamaría? Si Papi y Sam tuvieran un podcast, ¿cómo se llamaría? Es un spin-off. Creer antes de crear. Es un spin-off de este universo de podcasts. Son ustedes, pero en otro multiverso. En el multiverso, creer antes de crear. Sí, te iba a decir. Oye, en lugar de latido del corazón se va a llamar Rugido Podcast, y es del estómago y es todo acerca del ayuno. Pensé que palpitar, algo así más obvio. Como... ¿Cómo caímos en estancamiento? Es al revés. ¿Cómo nos estancamos? ¿Cómo nos estancamos? Oye, de hecho, este podcast se debió haber llamado Rugido Podcast y se me durmió y no lo pensé. ¿Rugido? Sí, de la panza, del hambre, del ayuno, de la tripa. O sea, este episodio, en lugar de cómo no caer en estancamiento, se debe llamar episodio 50 Rugido Podcast. Tú te reías porque yo siempre decía que me rugen las tripas cuando tengo hambre. Sí. Así. Yo decía, me rugen las tripas. Y luego tú te reías, me rugen. Y ahora claro tú estás usando. Claro que sí. No. Me estás levantando un falso. No, tú decías que te suenan las tripas, pero no te rugen. Te retumban. Ay, yo siempre dije las tripas. Me rugen, me te gruñen, rechinan. Me gruñen. Me gruñen, me rasguñan. Y es que también algo que se me hace muy importante reconocer es que no es lo mismo huele a traste que a traste huele.
¿No? Ya con eso terminamos. No sé si lo han pensado. Bye. Adiós.